Año 75 a.C. Un joven de 25 años es capturado por piratas en el mar Egeo. Los piratas piden 20 talentos de plata como rescate, una fortuna de la época. ¿Sabes qué hizo este joven? Se rió en su cara y les dijo con una voz firme: yo valgo 200 talentos, no 20, 200. Ese joven era Julio César, el mayor emperador de la historia de Roma, y lo que hice en esos 30 segundos es exactamente lo que tú necesitas hacer si alguna vez te has preguntado por qué la gente no te valora. Porque resulta que la primera persona que debe valorarte eres tú. Así que hoy vamos a desmontar por qué has estado pidiendo 20 talentos cuando vales 200. Comenzamos. Para empezar, es difícil asumir que el problema no es que la gente no te valore. El verdadero problema es que tú mismo los estás coaccionando para que no lo hagan. Déjame que te explique algo. Hace tiempo que conoces a esa persona especial, alguien con quien hay una conexión real y cada cierto tiempo se repite lo mismo. Estás saliendo con alguien, está enamorada y está feliz. Y entonces desaparece. Mensajes escasos: perdón, es que he estado ocupada. Planes cancelados: es que quedé con él. Y tú lo entiendes porque es normal, porque tienen pareja. Hasta que un día son las 3 de la mañana y tu teléfono vibra en mitad de la noche. ¿Estás despierto? Necesito hablar. Y en esa conversación te cuenta que él lo ha dejado con X porque no puede más. Y ahí estás tú, de nuevo, escuchando durante horas, validando su dolor, dándole perspectiva y siendo ese apoyo que siempre necesitas. Días, semanas, cafés completamente interminables. No sé qué haría sin ti, eres la única persona que me entiende. Gracias por estar siempre ahí. Y una parte de ti piensa que quizá ahora te vea, o quizá ahora te valore el haber estado siempre ahí para ella. Hasta que un día, oye, que hemos vuelto. O incluso peor, he conocido a un chico que es increíble. Y entonces vuelve a desaparecer. Otra vez. Los mensajes se espacian, los planes se cancelan y tú vuelves a ser invisible. ¿Y sabes qué es lo peor? Que cuando vuelve a aparecer en tu puerta, llorando, vulnerable y necesitándote, tú vuelves a abrir la puerta. Porque en el fondo tienes terror de confirmar algo que tú ya sabes. Que solo existes para ella cuando no tiene nada mejor. Que vales 20 talentos de consuelo, pero no 200 talentos de prioridad. Entonces, prefieres ser el amigo de emergencia que arriesgarte a no ser nada. ¿Te suena esta historia? Porque este patrón no es solo con la amiga que te gusta, es con cualquier persona que solo te busca cuando te necesita y desaparece cuando ya no. El amigo que solo llama cuando tiene problemas, la familia que solo aparece cuando necesitan algo de ti, o esa pareja que solo te valora cuando está mal y necesita apoyo. Cada vez que aceptas ser el plan B emocional, cada vez que estás disponible para quien solo te busca en situaciones de crisis, cada vez que das tu tiempo y energía sabiendo que desaparecerán cuando mejoren, estás declarando que vales 20. 20 talentos de consuelo temporal, pero no los 200 talentos de prioridad constante. Y tu cuerpo lo sabe. Así que volvamos a Julio César en ese barco pirata. ¿Sabes qué pasó después de exigir esos 200 talentos? Los piratas lo aceptaron. Y durante los 38 días que estuvo cautivo, César se comportó como si él fuera quien mandaba. Les leía sus poemas y si no le aplaudían los llamaba incultos. Participaba en todos sus juegos, pero como un igual, no como un prisionero. Y les decía abiertamente: cuando me liberéis, voy a volver y os voy a crucificar a todos. Y los piratas se reían. Pensaban que bromeaba, pero después de que pagaran el rescate y lo liberaran, César organizó una flota. Regresó, los capturó, recuperó su dinero y los crucificó a todos y cada uno de ellos. Porque cuando César decía algo sobre su valor, no estaba opinando, estaba declarando una realidad. Porque la primera verdad incómoda que tienes que entender es que la gente no tiene suficientes fundamentos para valorarte en función de lo que eres, sino que lo hacen en función de lo que muestras. Por eso, cuando Julio César exigió 200 talentos como rescate, no estaba simplemente alimentando su ego, estaba utilizando una estrategia ganadora. Si César hubiera aceptado 20 talentos, Roma no habría pagado por un don nadie. Habría dejado que lo tiraran al mar, otro ciudadano secuestrado sin ningún tipo de importancia.
Pero cuando los piratas pidieron 200 talentos, Roma se tuvo que preguntar, ¿quién diablos es esta persona que vale 200 talentos? Porque el mundo asume que, si vale 200, debe ser importante. Si los piratas creen que vale tanto, nosotros también deberíamos creerlos. César no solo pidió más dinero. En realidad, lo que hizo fue aumentar su estatus desde un barco pirata. Sin ejército, sin poder, sin nada. Solo con el precio que puso a su cabeza. Y cuando regresó a Roma después de crucificar a estos piratas, ya no era el joven noble secuestrado, era el hombre que valía 200 talentos y cumplía con su palabra. Su valor declarado se convirtió en su reputación. Y es que aquí está la contradicción más difícil de entender. La gente no te valora según lo que vales, te valora según lo que tú declaras que vales. Si tú declaras que vales 20, el mundo asume que vales 20. Pero si tú declaras que vales 200, el mundo se pregunta, ¿y por qué tanto? Y si tras la pregunta ven a un hombre que cree en sí mismo, empiezan a creer también. Pero claro, suena un poco prepotente, ¿no? Menudo flipado era este Julio César. No tenía abuela. Pues, escúchame un momento. Infravalorarte no te hace humilde, te hace invisible. Cuando eres el amigo de emergencia, cuando solo existes en la crisis de otros, cuando aceptas 20 talentos de consuelo, no estás siendo buena persona. Estás entrenando al mundo para tratarte como algo opcional. Porque la humildad real es reconocer tus limitaciones, sí, pero sin negar tus fortalezas. César no era arrogante por decir que valía 200 talentos, era honesto. Y más que eso, era estratégico. Sabía que el precio que pusiera determinaría no solo cuánto pagarían, sino también cómo lo verían cuando volviera a Roma. La pregunta entonces es clara, ¿cómo te están viendo a ti? ¿Como alguien que vale 200 talentos? ¿O como alguien que siempre está disponible por apenas 20? Pero seguramente ahora me dirás, no es tan fácil pedir 200 talentos. Y lo peor es que yo sé que lo dices de corazón, porque llevas toda la vida escuchando que ser realista con tu valor es ser maduro. Que no exigir es de ser buena persona, o esa tontería de que las alabanzas tienen que venir de fuera. Patraña, eso que tú llamas humildad es en realidad otra cosa. Es miedo disfrazado de virtud, porque en el fondo tienes terror de que si pides lo que vales, te digan no. Y confirmes un miedo que te atormente internamente desde el principio de los tiempos, que tal vez no vales tanto como crees. Y como resultado, ¿qué es lo que obtienes? Relaciones donde eres el plan B, trabajos donde te explotan porque aceptaste, amistades unidireccionales donde tú das y ellos simplemente toman, y lo más jodido de todo, una sensación constante de resentimiento. Porque una parte de ti sí sabe que vales más. Pero la otra parte tiene tanto miedo que prefiere conformarse con las migajas. Pues déjame ser muy claro y directo con esto. Nadie va a reconocer tu valor si tú mismo no lo reconoces primero. Es imposible, porque el mundo no adivina, el mundo observa. Y es que desde la psicología del carácter, infravalorarte es una estrategia de supervivencia. Y sí, yo sé que de niño aprendiste que ser mucho era peligroso, que destacar traía rechazo o que pedir era arriesgarte a que te digan que no, que exigir reciprocidad te convertía en alguien difícil. Y entonces tú desarrollaste la estrategia de si pido poco, me aceptarán, si estoy siempre disponible, me necesitarán, y si no exijo nada, no me abandonarán. Y funcionó cuando tenías 7 años. Pero ahora tienes 25, 35, 45 y sigues siendo el amigo de emergencia, el que siempre está, el que acepta 20 jodidos talentos de atención ocasional, mientras por dentro gritas que vales 200 de prioridad constante. Y aquí está lo que nadie te cuenta sobre el precio que aceptas. Cada día que aceptas menos de lo que vales, tu cuerpo registra la incongruencia. Y no es solo mental, es algo físico. Por eso sientes ese nudo en el estómago cuando aceptas algo que no quieres. Por eso estás agotado, aunque no hagas tanto. Y por eso hay ese resentimiento que no te atreves siquiera a nombrar. Porque tu sistema nervioso sabe cuándo estás traicionando tu valor. Y mantener esa mentira te cuesta energía. Energía que podrías utilizar para vivir,
pero que usas para fingir que vales menos. Porque tienes miedo de que si declaras que vales 200, te confirmen que solo vales 20. Entonces, prefieres declarar 20 tú mismo para no arriesgarte a escucharlo de otros. Y tal vez empiezas a pensar que valorarte de esta manera es sentirte superior a los demás, pero nada más lejos de la realidad. Así que déjame compartir contigo una verdad que te liberará. Valorarte a ti mismo no es quitar valor a otros. César no dijo, yo valgo 200 y ustedes no valen nada. Dijo, yo valgo 200. Punto. Porque tu autovaloración no es un ataque, es una declaración de la realidad. Y la gente que se ofende tu valor es gente que en el fondo se beneficiaba de tu falta de amor propio. Así que sí, habrá gente que se enfade cuando decidas elevar tu precio. Porque cuando declares que vales 200 talentos, los que te valoran en 200 se quedarán. Pero los que te valoran en 20 se irán. Y ambas cosas son perfectas. Porque vivir como si valieras 20, rodeado de gente que solo paga por esos 20, es peor que quedarte solo, pero valorándote en 200. Y antes de que te digas, qué fácil es pedir 200 cuando eres Julio César, emperador de Roma, déjame destacar un detalle que tal vez haya pasado desapercibido. Cuando lo capturaron tenía 25 años. No era emperador, no era general, no era nada todavía. Era un joven de clase alta, pero sin poder real en Roma. Era un prisionero sin ejército, sin flota, sin nada, excepto la certeza de su propio valor. Y esa certeza cambió cómo lo trataron los piratas y cómo lo tratarían en Roma. Cambió cómo se comportó durante su cautiverio y eventualmente cambió la historia. Y entonces la pregunta no es, ¿valgo 200 talentos? La pregunta es, ¿estás dispuesto a declarar que los vales aunque el mundo haya pagado toda tu vida solamente 20? Porque cuando lo declares, cuando lo digas sin disculparte, sin justificar y sin negociar, el mundo va a hacer una de dos cosas, ajustarse o irse. Y ambas son perfectas, porque César no llegó a emperador por conformarse con 200. Llegó porque dijo 200 y actuó como si fuera verdad hasta que el mundo lo creyó. Y ahora el turno es para ti. Cuéntame en los comentarios cuántos talentos has estado pidiendo. ¿20? ¿10? ¿5? Y más importante, ¿cuánto sientes que vales realmente? Y si sientes que tú mismo no sabes cómo hacer para valorarte, suscríbete al canal porque se viene algo muy especial para ti. Pero no te puedo contar mucho más. Mis labios están sellados. Y recuerda que el mundo no te va a valorar más hasta que tú decidas que vales más. Porque tu valor no es una opinión, es una declaración. ¿Cuál es la tuya? Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.